un programa largo. Bueno, vamos a empezar esta parte final del taller sobre aula invertida adaptativa. Aquí tenéis el hashtag por si algunos animáis a tuitear algo, aula invertida UVA 20. Y bueno, este es el plan, que ya lo conocéis. Vamos a tener sesiones un poco de videoconferencia plenarias estos 3 días, de 3:30 a 5. La de hoy vamos a hablar, os voy a dar una serie de recomendaciones para poner en práctica el aula invertida y también os voy a comentar otras cosas que podemos hacer, además del aula invertida, para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y además para mejorarlo bastante, ¿vale? Mi propuesta es que si intentáis implementar algunos de esos cambios, pues veréis que no solo van a ser mejoras pequeñas, sino que podéis conseguir, bueno, pues realmente cambiar de una manera bastante importante los resultados de aprendizaje de vuestros alumnos. En la sesión de mañana vamos a hablar fundamentalmente del tema de la motivación, pero la motivación en el sentido de animar a nuestros alumnos a hacer cosas que les ayuden a aprender. Y nos vamos a centrar en cómo hacerlo también en el contexto de animarles a trabajar en una enseñanza mediante aula invertida. Y luego en la tercera sesión, el día 18, pues básicamente lo que os voy a hablar es de metodologías. Es decir, una vez que ya estamos innovando, hemos hecho un cambio de metodología, pues cómo podemos un poco documentar, investigar el impacto que ese cambio de metodología tiene en el aprendizaje de nuestros alumnos, en la consecución de los aprendizajes deseados. Bien. Luego, además, vamos a tener las sesiones de los distintos grupos disciplinares. Y aquí tenemos algún problemilla porque tenemos algunas, pues por ejemplo, hoy tenemos una sesión en la cual se han presentado 8 propuestas, la del grupo de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, pero en la segunda sesión en Medicina, Enfermería y Farmacia, pues que me imagino que tienen su vida, además ahora mismo, entre la pandemia y la docencia, pues lo deben tener bastante apretado. Y bueno, y prácticamente solo tenemos 2 propuestas de este grupo, ¿no? Con lo cual yo os pediría que a alguno de los de Filosofía y Letras, si os da igual presentar más tarde, pues lo podemos hacer así. Para mañana creo que no vamos a tener problema porque en los distintos grupos de ingenierías, pues tenemos, sumando los 2, hay 11 propuestas por ahora, más alguna que pueda llegar a última hora. Bueno, pues tampoco creo que haya falta. También os recuerdo que si alguno no habéis presentado propuesta en el foro, pero queréis hacer una presentación oral y no os da tiempo a ponerla antes en el foro, pues bueno, podéis hacerlo, ¿eh? Es decir, siempre yo cuando acabe la sesión de cada día sacaremos unas tablas en las cuales, bueno, vamos a ver pues quiénes tenemos apuntados para presentar, pero podremos añadir allí nombres de personas que pues a última hora hayan preparado lo suyo, ¿vale? Y para el miércoles posiblemente, bueno, andamos también un poquito, para el miércoles no, para el tercer día, para el 18, tenemos los grupos de Ciencias Económicas Empresariales y el de Educación y Trabajo Social, y también vamos a tener a un par de participantes que eran de Ciencias, pero que a mí la organización del curso me los dio como de Ciencias Económicas. Les cambiaron de facultad. Pero bueno, ya hemos resuelto el malentendido y lo van a dar también el último día. Bueno, entonces este es
el plan, ¿no? En cuanto a la asistencia, bueno, que sepáis que aquí en este taller el requisito fundamental era presentar la propuesta al foro, con lo cual, bueno, la asistencia a las sesiones, si a alguna de las sesiones, incluso de las sesiones plenarias, pues no podéis asistir, pues no pasa nada porque se van a grabar. Esta ya, de hecho, la estamos grabando. Y bueno, y si no la podéis ver en directo, pues la podéis ver grabada. Y luego lo que sí que os pido es que al menos asistáis a una sesión de puesta en común y que si habéis presentado propuesta en el foro, pues que las presentéis en la sesión oral, ¿vale? Si por algún problema de agenda la sesión de vuestro grupo os coincide con alguna actividad que es ineludible, pues nada, no hay problema. A mí me decís, oye, que no puedo cuando le toca a mi grupo y ya me decís cuándo podéis y lo arreglamos, ¿vale? Es decir, le damos un turno de presentación en otro grupo y no hay problema. Ya sabéis que yo he intentado aquí pues ser lo menos rígido posible. Y nada, entonces, dicho esto, que es una cosa así un poco preliminar, vamos a meternos ya en la tercera videoconferencia, que bueno, como comenté al principio, trata de cómo poner en práctica el aula invertida y también otras cosas que podemos hacer como profesores para ayudar a nuestros alumnos a que hagan más cosas por su aprendizaje y de esa manera aprendan mejor. Entonces, ahora vamos a ver un poquito cuál es la agenda de esta videoconferencia. Primero, os voy a hablar, en una primera, yo creo que será unos 40 minutos, nos llevará más o menos, o incluso un poco menos, desarrollar las recomendaciones para implementar el aula invertida, que fue un poco con lo que acabamos en las primeras sesiones, pues vamos a profundizar un poco en eso. Y luego, en una segunda mitad, que más o menos, pues eso será la otra mitad de la videoconferencia, pues vamos a ver, nos vamos a poner en un contexto más amplio de enseñanza universitaria en general y vamos a ver otras intervenciones, concretamente 13 intervenciones que nos pueden ayudar a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos universitarios. Luego al final abriremos también un turno de preguntas, aunque por supuesto en el chat podéis escribir y yo si lo percibo y me doy cuenta pues os contesto en el momento, ¿vale? Y al final vamos a apuntar a los voluntarios para presentar las propuestas de unidad invertida en las dos sesiones que hay luego, las sesiones de filosofía y letras, ciencias sociales, jurídicas y de la comunicación y la de medicina, enfermería y farmacia. Y también si hubiese algún allegado que prefiera, ahora que está el término este tan de moda, ¿no?, que prefiera presentar hoy porque le venga mejor que el 17 o el 18, pues será el momento de decirlo y yo lo apuntaré en los cuadrantes que tengo y asunto resuelto, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar, no sé si os acordáis que yo en la segunda videoconferencia os di, me parece que eran un conjunto de unas 10 recomendaciones para implementar el aula invertida adaptativa, pero un poco en modo lista, ¿no? Y lo que vamos a hacer un poco es profundizar e ir ilustrando cómo podemos llevar a la práctica esas recomendaciones. Bueno, la primera recomendación era, digamos, empezar con pequeñas dosis, ¿no?, con un tema, con una clase de prueba. Eso es lo que precisamente hemos intentado en este taller, un poco el obligaros a preparar todo lo necesario para impartir al menos una clase, un tema, una unidad por medio de aula invertida. Y yo creo que esto lo que os va a permitir pues va a ser sentir, ¿no?, el ponerlo en práctica, ver que percibáis cómo funciona y yo creo que ese primer paso pues a muchos os va a servir pues para decir, oye, pues noto diferencias, me merece la pena el trabajo que he hecho y bueno, y ya vais a seguir vosotros dando pasos por vuestra cuenta, ¿vale? Y bueno,
la estrategia un poco perversa de obligaros a hacer esto en el taller, pues es con esa intención, para que ahora, digamos, tengáis preparadas todas estas cosas que os dimos en las indicaciones de trabajo y ya digáis, bueno, pero si ya lo tengo hecho, pues ya lo voy a subir al Moodle y lo voy a poner en práctica, ¿no? O sea, ya es cuesta abajo, ¿no? Bueno, también como en los avisos os fui ampliando estas indicaciones de diseño de la propuesta. Aquí están las indicaciones más completas, por si hay alguno que todavía en estos últimos días se anima a hacerlo. Y vamos a ir viendo una a una las distintas recomendaciones. La primera os comenté que era muy importante motivar a nuestros alumnos para que hagan el estudio preparatorio, respondan a los cuestionarios, digamos, para que podamos comprobar que han trabajado antes de las clases, ¿vale? Entonces, algo que es muy útil en este contexto es que nosotros, en la presentación de la asignatura, si es que vamos a usar la metodología en toda la asignatura, o si lo vamos a hacer en una unidad, pues en una clase introductoria, pues digamos, les demostremos el efecto que puede tener el estudio preparatorio con respecto a los resultados académicos, ¿vale? También veremos, esta es una de las, digamos, de los mecanismos de gamificación que se usan, que es el dar calificación por hacer ciertas cosas, ¿no? Que aunque ya veremos que tiene que ser un valor pequeño, yo, por ejemplo, en las asignaturas de nuestro área, en las 6 asignaturas que utilizamos esta metodología, pues digamos el estudio de los 15 temas supone un punto de los 10 que tiene la calificación de cada asignatura. Es decir, que el estudiar un tema sería la 15ª parte de un punto, es decir, que es una cantidad casi 0,066 periodo, ¿no? Entonces, es poquito, pero si lo haces los 15 temas es un punto más. Y eso ya sí que, pues es una ayuda importante. Entonces, por ejemplo, es muy importante en la presentación de la asignatura convencer a nuestros alumnos de que en cursos anteriores, claro, el inconveniente es que esto uno lo puede hacer a partir de, no el primer año que hace aula invertida, sino a partir del segundo año, ¿no? Les muestra los resultados de los compañeros del año pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí nosotros les mostrábamos la relación entre, en una asignatura del grado en farmacia, en la cual cuando nosotros empezamos a utilizar el aula invertida, pues tenía una tasa de suspensos altísima, prácticamente del 50%, y bueno, era un desastre. Y entonces, pues, además teníamos muchos alumnos que estaban cayendo, alumnos de los antiguos de licenciatura, pero que no eran capaces de acabar con la licenciatura y caían sobre la promoción de grado. Y bueno, y eran pues eso, digamos, los alumnos que se habían quedado ahí con el cambio de planes y bueno, que eran pues eso, teníamos a lo mejor casi la mitad no llegaba a la mitad, pero bastantes repetidores en cada curso, ¿no? Y entonces por eso hicimos una curva para los repetidores y una curva para los alumnos de primera convocatoria. Y aquí diferenciábamos entre los que no habían preparado ni un tema, los que habían preparado menos de la cuarta parte de los temas, los que habían preparado entre la cuarta parte y la mitad de los temas y los que prepararon más de la mitad de los temas y contestaron a cuestionarios en más de la mitad de los temas. Tampoco estamos diciendo que lo hicieran en todos, ¿no? Pero veis cómo claramente haciendo esos 4 grupos, digamos, en función de haber preparado más o menos temas, pues veis que eso, si lo relacionamos con el porcentaje de alumnos de cada grupo que aprobaron, pues tenemos que los que no preparaban temas, pues los de primera convocatoria aprobaron el 20% y de los repetidores el 0%.
De los que trabajaron menos de la cuarta parte de los temas, bueno, pues ya estaban en un 30 y en un 45%. Si ya eran de los que ya se habían acercado a la mitad de los temas, pero no lo habían superado, bueno, pues ya ahí la probabilidad de aprobar ya subía, veis, a un 60 y tantos, un 70 y tantos. Y si hablamos de los que habían preparado más de la mitad de los temas, pues veis que no tienen nada que ver, ¿no? Donde antes en los repetidores habían aprobado el 0%, pues ahora aprobaban el 80%. Es decir, que un poco los alumnos, con lo que habían hecho durante el cuatrimestre, pues habían ganado el aprobar o no aprobar en la evaluación ordinaria. Claro, aquí teníamos un sesgo y es que por estudiar, pues estos alumnos que habían preparado más de la mitad de los temas, pues esto significaba que por lo menos tenían entre 0,5 y medio punto más que los que no habían preparado ninguno. Pero bueno, veis que las diferencias bueno, son claras, son claras. Sí, veo que hay alguno que tenéis problemas de escucha, pero hemos hecho antes una encuesta y parece ser que eran problemas de recepción más que de emisión. Bien, vamos a comentar ahora estrategias que podemos utilizar para motivar a los alumnos. Una estrategia que, bueno, si en alguna de las sesiones resulta que no tenemos suficientes presentadores, pues os comentaré algunos casos o algunos ejemplos de esto, porque llevaría tiempo verlo, ¿no? Pero una estrategia muy importante es intentar estimular su motivación profunda. Y esto utiliza una idea que se utiliza en gamificación, que es la de la narrativa, ¿no? La de narrativa, y también se habla, en este contexto se podría hablar de un sentido de misión, ¿no? Un poco la visión que hay que transmitir a los alumnos es que implicándose en la asignatura, implicándose en las actividades, van a tener que hacer cosas que les van a permitir ejercitar competencias y que al ejercitar esas competencias profesionales, pues las van a desarrollar. Y eso les va a ser útil, pues por ejemplo, pues para determinados perfiles profesionales. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos algunas actividades para hacer a principio de asignatura en las que les pedimos a los alumnos que miren el libro blanco de grado y que vean qué perfiles profesionales les parecen más atractivos, les atraen más y que vean qué competencias se necesitan para eso. Y entonces, claro, ahí van a ver que les faltan desarrollar algunas competencias. Y entonces nosotros lo que les queremos llevar es a que haciendo determinadas cosas que les vamos a proponer, podrán ejercitar y desarrollar esas competencias. Y sin embargo, pues si no lo hacen, pues digamos, van a tener un defecto en el desarrollo de esas competencias, ¿vale? Esto sería una manera de atacar el tema de la motivación. Hay otras, y el tema es atacar, yo creo, el resultado está atacar desde muchos sitios a la vez, ¿vale? Otra sería el recompensar su esfuerzo, establecer bonificaciones, pues por ejemplo, si nosotros les pedimos que hagan una presentación oral en equipos, pues que eso, pues lógicamente, pues tenga un valor en la calificación de la asignatura. Nosotros solemos hacer por eso pues unos trabajos de equipo que valen un 20% de la calificación en cada asignatura. También el estudio preparatorio de los temas para el aula invertida, pues también, pues como he comentado, el sumar cada tema que estudias, pues te va sumando una 15ª parte de un punto, ¿no? Si estudias todos los temas, pues tienes un punto que no tienen los que no se lo han estudiado, ¿no? Y bueno, y que la idea es, muchas veces nos quejamos, dices, es que los alumnos solo hacen lo que suben la nota. Bueno, pues aprovechemos eso y si queremos que hagan cosas, pues pensemos qué valor
le tenemos que dar. Claro, aquí el inconveniente, un problema puede ser dar un valor 0 a las cosas, pero el problema contrario puede ser dar un valor excesivo, ¿no? Con el cual, pues haciendo tareitas, pues los alumnos ya llega al final de la asignatura y digan, bueno, si ya estoy aprobado, ¿no? Entonces la cosa está digamos, dar una bonificación, pero que sea una bonificación, pues como os he comentado, pues de un 10%. Desde luego en la literatura no recomiendan que sea más de un 20% nunca, ¿vale? Porque además cuando esas bonificaciones son demasiado altas, también lo que favorecen también es lo que se llama la trivialización, el que te empiecen a hacer picardías, ¿no? Para llevarse esas bonificaciones sin hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Bien. Un efecto mayor que el solo bonificar a los que lo hacen es penalizar a los que no se esfuercen. Si, por ejemplo, nosotros asignamos que el 10% de la calificación de una asignatura en la guía es por el estudio previo de los temas, eso significa que los que no lo hagan no solo no se llevan esas décimas, sino que es que ya, aunque hicieran los exámenes, aunque tal, ya hay un punto que no le pueden ganar, ¿no? La han perdido, ¿no? Es decir, eso también es una manera de, digamos, de reforzar esta vía de motivación, digamos, extrínseca, ¿no? Luego también es importante lo que nosotros llamamos el marketing o la publicidad, ¿no? De los efectos de esta metodología. Que bueno, que es lo que os mostré en la diapositiva anterior, mostrarles comparaciones y contrastes entre las calificaciones de subgrupos de alumnos que se prepararon versus los que no lo hicieron, ¿no? Y la conclusión que se trata que perciban los alumnos en la presentación de la asignatura es que con esta metodología los alumnos que se preparan sacan las mejores notas. Y esto está ya demostrado por un montón de publicaciones, ¿no? Que en el aula invertida los que curran pues son los que sacan los mejores resultados, ¿no? Otra estrategia, que luego os voy a comentar algunos ejemplos, es entregar cartas de bienvenida. Yo antiguamente, porque esto lo empecé a hacer, creo que tengo los primeros casos en los registros de esto que yo lo hice, pues lo empecé a hacer en el 2000 y pico, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, pues a lo mejor en 2003, 2004 empecé a hacer estas cosas. Y entonces tengo algunas cartas ya, digamos, claro, eran estudios de licenciatura, no eran de grado. Las circunstancias eran bastante distintas. Pues, por ejemplo, existían los exámenes de septiembre, que ahora no existen y tal. Entonces, bueno, yo ahí lo que existían unas tasas también de alumnos repetidores mucho más altas que actualmente. Y entonces yo, por ejemplo, hubo años que conseguí que alumnos que habían sacado un 10 en septiembre o que alumnos que habían sacado matrícula, pero no en la primera vez que habían cursado la asignatura, sino que un año a lo mejor habían suspendido o no se habían presentado y luego habían sacado matrícula siguiente. Y entonces yo les pedía a esos alumnos, ¿no? Les decía, oye, tienes la oportunidad de sacar matrícula, pero me tienes que escribir una carta a tus compañeros de la próxima promoción diciéndoles qué es lo que has hecho este año que has sacado matrícula que no hiciste el año que suspendiste o no te presentaste. La idea era un poco dar que los alumnos de nueva matrícula se llevaran la idea de que para sacar unos resultados excelentes en esta asignatura no había que ser un superdotado intelectual, sino que lo que había era que trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se supone que si un alumno un año había suspendido y al año siguiente había sacado matrícula, vamos, su inteligencia no se iba a haber multiplicado de un año al otro. Lo que podía haber cambiado era su actitud, su trabajo, su preparación, ¿no? Y esa era un poco la idea que queríamos transmitir. Y bueno, este es un sistema que nos ha funcionado muy bien y lo hemos mantenido. Ahora lo hacemos ya de otra manera. Ya no hacemos las cartas, lo hacemos, decimos, escríbele un mail, ¿no? Y lo hacen más breve y tal, pero bueno. También un poco la idea es utilizar, ¿no? el efecto de expectativa autocumplida, ¿no? Es decir, en la presentación de la asignatura, mostrarles a los alumnos qué es lo que pasa
cuando las cosas se hacen bien y cuando los alumnos hacen lo que los profesores le proponemos y que sacan unos resultados pues muy buenos en estas asignaturas, ¿no? Y mostrarles que el único camino de sacar un resultado malo en estas asignaturas pues es tomárselo a cachondeo y no prepararse las cosas, no hacer lo que se propone, ¿no? Pero que en ese caso pues sí que puede convertirse en una asignatura hueso para el alumno que pretenda ir por ese camino. Finalmente, hay un punto, el quinto punto es importante, es demostrar a nuestros alumnos que nos tomamos en serio su trabajo, que reaccionamos a él, sobre todo a esas respuestas que ellos nos hacen en los cuestionarios, ¿no? Y eso, pues hay varias maneras de hacerlo. Una es otorgando reconocimiento público a los que han trabajado. Nosotros al principio de los temas solemos poner un Hall of Fame, una lista de los alumnos que han hecho las tareas propuestas. E incluso sobre esa lista, pues hay veces que decimos, por ejemplo, si nos falta gente que no lo ha hecho, pues decimos, bueno, venga, os damos otro día, otros 2 días más para que lo hagáis. Y de esa manera consigues que te lo hagan, haga alguno más. Yo, por ejemplo, suelo hacer eso, suelo compartir asignaturas con otros profesores y como yo les doy, digamos, les doy segundas oportunidades, yo al final consigo que mayores porcentajes de alumnos me hagan las cosas que los compañeros que no les ofrecen esas segundas oportunidades, ¿no? Otra segunda cosa que se puede hacer es, digamos, que esas respuestas que nos han dado los alumnos de alguna manera se vean reflejadas, ¿no?, en lo que se hace en clase. Que ellos vean que al llegar a una determinada cosa, pues decimos, bueno, os voy a poner unos ejemplos de esto porque ha habido varios que me habéis comentado que esto nos quedaba claro, ¿no? O mirar, hemos hecho unos materiales nuevos de esta parte del tema, unos materiales instructivos nuevos porque nos habéis hecho ver que los esquemas que nosotros habíamos preparado para explicarlo, pues no los entendéis, ¿no? Y luego otra tercera cosa que se puede hacer es responder a las dudas urgentes de los alumnos. También otra manera de reaccionar, pues por ejemplo, es ante pues las preguntas que nos plantean, pues dar feedback, ¿no? Y destacar preguntas que son interesantes. También, aunque con esto, bueno, manteniendo un poquito el anonimato, pues ¿qué cosas no son aceptables, ¿no? Por ejemplo, si les estamos pidiendo que nos pregunten qué es lo que no entienden y nos piden que le digamos qué significa un acrónimo que pueden buscar en Google, pues eso no es aceptable como una duda, ¿no? Y esto se lo tenemos que contar al principio de la asignatura para que sepan que ese camino pues no es válido, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, pues esto os lo mostré al principio, un poquito las distintas cosas que podríamos hacer y sobre todo utilizando un poco desde el punto de vista de la gamificación, cosas que podemos hacer para motivarles a hacer el estudio previo. La bonificación, que hemos dicho que es bonificación porque suma a los que lo hacen, pero también es penalización a los que no lo hacen, si lo tenemos puesto en la guía de la asignatura. Luego otra cosa, decíamos que es importante hacer análisis, ¿no?, de los resultados de nuestros alumnos y convertirlo eso en argumentos para demostrarles que los alumnos que hacen el trabajo preparatorio comprenden mejor, aprenden más y sacan las mejores notas. Luego, lo que comenté de la narrativa, ¿no? Digamos, el hacerles ver como que están formándose, ¿no?, para ser profesionales, que tienen que desarrollar competencias y que si aprovechan la oportunidad, pues las desarrollarán, ¿no? Pero, y adquirirán, por ejemplo, capacidad para el aprendizaje autónomo o adquirirán competencias transversales, pero si no lo hacen, pues eso menos que esas competencias que no van a desarrollar, ¿no? Y luego decíamos que era muy importante el demostrar que les leemos, ¿no?, sus respuestas, ¿no? Y que esto, el acrónimo era las 4 R's, ¿no? Y que esto tiene que ver con responder a sus preguntas urgentes, es decir, darle feedback,
También reaccionando, ¿no? Replanteando la clase en función de las dificultades y necesidades que nos han manifestado nuestros alumnos, reconociendo públicamente a los que han trabajado bien. Esto entraría dentro de un elemento de la gamificación que es la personalización y recriminando en privado a los que no lo hacen o se lo toman en cachondeo, ¿no? Incluso, pues a lo mejor a uno de estos que ves que no tal, pues le pueden mandar un mail y decir, oye, ¿tú por qué no me lo haces esto? Tal. Y hay veces que, bueno, que te responden y bueno, y agradecen el que el profesor se preocupe. Bueno, en vuestro caso, con respecto a las tareas de las propuestas, pues en los foros de propuestas ha habido 91 aportaciones, 25 propuestas de actividades, 65 réplicas, la mayoría mías, algunas de algún compañero, y dentro ahora vamos a ver los distintos grupos, pero bueno, ha habido varios grupos que, bueno, tienen bastantes, por ejemplo, Ingenierías 1 tiene 6 propuestas, Ingeniería 2, 5 propuestas, Ingenierías 2, 6, Medicina solo 2 propuestas, Filosofía, Letras son los campeones, tienen 8 propuestas, Económicas Empresariales, 2 propuestas, Educación y Trabajo Social solo tenían 2 propuestas, aunque ahora que les hemos añadido los de Ciencias posiblemente pues suban un poquito más, ¿vale? Esto es lo que en la siguiente diapositiva he hecho una especie de ranking, de leaderboard, ¿no? Del número de propuestas de aula invertida que habéis presentado los miembros de los distintos equipos y bueno, veis que ganan bastante destacados los de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Luego los de Ingenierías, que si los sumáramos, lo que pasa que eran muchos, por eso los dividimos en 2 grupos, pues si los sumáramos serían los primeros. Y luego los otros grupos que, bueno, yo creo que puedo admitir que los de las ciencias sanitarias, pues con esto de la pandemia están muy ocupados y los de las ciencias económicas empresariales, pues lo mismo, ¿no? Con la crisis económica que tenemos, pues también están, digamos, tienen mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto me avanza, que me parece que no avanza y esto significa que estamos teniendo un problema. Vamos a ver cómo lo apañamos esto. A ver con las arrow keys. Bueno, pues esto se nos ha quedado aquí. Voy a ver si puedo salir del. Parece que tengo un bloqueo aquí en la sala de videoconferencia. ¿Vosotros me seguís oyendo? Sí. Sí, sin ¿Sí ningún me oís? problema. Vale. Es que yo es como que el ratón. Vosotros me veis. Vale, mirad, ¿veis? Es como que se ha quedado, ¿veis? Me ha avanzado varias diapositivas de golpe, que es toda una diapositiva. Es como que se me había bloqueado el avance. Bueno, ya está, recuperado. Bueno, hemos hecho un descansito. Bueno, entonces, vamos a ver. Más recomendaciones para vosotros, para profesores que empezáis con esto. Para cómo podemos aumentar la eficiencia. Bueno, utilicemos una metodología lo más simple posible, aprovechemos todo lo que tenemos. Es decir, muchas veces con estas cosas la gente se lía la manta a la cabeza y dice, me voy a poner a preparar vídeos y tal, y casi quieren preparar algo en plan Hollywood y entonces pues no, ese camino pues lleva muchos costes, ¿no? Entonces yo mi recomendación sería que pues eso, que utilicéis lo que ya tenéis y los modifiquéis. Hombre, no es lo mismo un PowerPoint para ponerte a explicar, para ilustrar una explicación que, digamos, modificarlo para que los alumnos lo puedan utilizar como material para comprender. Seguramente en ese primer PowerPoint pues falten muchas cosas que a lo mejor habría que apuntar, ¿no? Entonces, bueno, también muchas veces nuestros alumnos nos van a dar, si les escuchamos, si
si sabemos leer sus respuestas, pues nos van a dar una perspectiva muy distinta de la que nosotros tenemos de nuestros propios materiales, que es que los entendemos muy bien, los que los hemos creado. Sin embargo, nuestros alumnos puede ser que haya cosas que a nosotros nos parece que están claras, pero a nuestros alumnos les parece que no. Y en ese caso, pues tenemos que ver qué cambios tenemos que introducir a esos materiales o qué cosas tenemos que añadir para que ellos los entiendan, ¿no? También hay veces, sobre todo esto, bueno, ya sabéis que en YouTube cada vez hay más cosas y cada vez hay más profesores subiendo cosas. Y entonces, pues, uno se pone a buscar y puede encontrar materiales muy interesantes, ¿vale? Incluso los podemos crear, ¿vale? Pero no debemos hacer que el no tenerlos sea una excusa, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, ¿os acordáis del modelo que os conté para el aula invertida adaptativa, el pim pam pum, ¿no? Una cosa que hay, si queremos que nuestros alumnos interaccionen con los materiales, no basta con que estén en el Moodle. Tendremos que, además de que estén en el Moodle, tendremos que enviar un aviso o tendremos que, digamos, de alguna manera notificarles que tienen un plazo para hacer ciertas cosas, pues por ejemplo, en la próxima semana. Y porque de esa manera vamos a conseguir que más alumnos interaccionen con esos materiales que si simplemente los dejáramos ahí en la plataforma y esperáramos a que, bueno, a que ellos proactivamente pues busquen, ¿vale? Hombre, si resulta que tenemos unos alumnos de cuarto y que ya son muy proactivos, pues oye, fenomenal, pero desde luego, sobre todo cuando en primer curso y tal, pues los que tenemos que ser proactivos somos los profesores, ¿no? Para hacer que la información les llegue a los alumnos. Luego también es importante fomentar el que los alumnos hagan las cosas y esto supone que debemos aprovechar por las oportunidades que tenemos, las clases, para darles un poco la lata, ¿no? Con los recordatorios de fechas límites. Bueno, yo esto en el curso os he estado mandando una serie de avisos, ¿no? Para recordaros que había que hacer ciertas cosas, ¿no? Y luego finalmente hay que, bueno, pues hacer el análisis de esas respuestas de los alumnos, y, ver cuáles son las dudas urgentes, ver qué es lo que les cuesta comprender, ver qué habría que mejorar en los materiales y de esa manera, pues, digamos, qué actividades podríamos incorporar a la clase para superar esas dificultades que hemos detectado, ¿no? Con lo cual, de esa manera habríamos mejorado nuestra clase a partir de ese input, de esos informes que nos daban los alumnos. Bien, ¿cómo podemos aprovechar las respuestas de los alumnos para adaptar las clases a sus necesidades? Bueno, como si el cuestionario está bien hecho y nos aporta información sobre lo que les interesa, sobre lo que les queda menos claro, sobre lo que no es necesario explicar, sobre lo que es urgente explicar, sobre quiénes hicieron el trabajo de preparación, esto debería ser, pues, digamos, lo que debería tener como mínimo un cuestionario, ¿no? Para recoger reacciones, pues tener información sobre lo que les interesa, pues nos va a permitir por ejemplo, escoger ejemplos y temas que realmente les puedan interesar, ¿no? La información sobre lo que queda menos claro, pues nos puede inspirar sobre materiales adicionales que debemos crear, vídeos adicionales que podemos buscar y añadir, nueva iconografía, nuevas actividades para que se esclarezca lo que no se comprende. También el decirles a los alumnos que de una manera confidencial, es decir, por medio de ese cuestionario, ¿no? Nos informen sobre qué cosas no es necesario explicar, que eso si se lo preguntamos en público, en clase, pues nadie se va a atrever a decir
a levantar la mano y a decir, no, esto no hace falta que nos lo expliques porque ya lo hemos visto en tal asignatura, ¿no? Pero si esto lo hacemos de una manera confidencial, los alumnos nos van a dar una información muy útil, ¿no? Si realmente es necesario explicar todo, pues realmente vamos a ver que el 80% de los alumnos nos van a decir, no, es que hace falta explicar todo, porque todo es nuevo, ¿no? Pero si hay algo que ya lo han tratado en otra asignatura y tal, pues vas a tener alumnos que te lo van a decir. No todos, pero bueno, ahí es. Y entonces, ahí puedes tomar una decisión, que es decir, bueno, parece ser que ya saben lo que es esto. Pues vamos a intentar aprovechar lo que ya saben para construir algo nuevo. Es decir, vamos a intentar ir un poquito más allá de lo que ya saben, ¿no? Otro aspecto interesante es, otra información interesante es lo que es urgente explicar. Bueno, aquí hay varias cosas que podemos hacer que luego veremos más en profundidad, las posibilidades. Una es directamente seleccionar una serie de dudas y responderlas por email o, por ejemplo, al principio de las clases. Otra es utilizar esas dudas para generar actividades que permitan trabajarlas. Otra es utilizar las dudas como inspiración para generar distintos tipos de actividades, que es lo que luego veremos que se llama el Flip in Colors. Y bueno, y finalmente, ¿quiénes hicieron el trabajo? Pues para reconocer y bonificar a los que hicieron el trabajo y dar segundas oportunidades a los que no lo hicieron. Bueno, aquí tenemos, esto es del ejercicio de sueños de profesores, de los 50 que estabais matriculados, creo que al final lo habéis hecho como 31, de los 50 era una actividad voluntaria, bueno, no está mal. Veis que yo aquí os puse apellidos y veis que algunos pues habéis seguido las instrucciones y entonces los tengo ya ordenados por el apellido, pero hay otros, por ejemplo Beatriz, que pusieron el nombre delante. Bueno, esto siempre pasa, Isabel Pizarro también. Bueno, esto cuando se lo muestras también vale para que para el siguiente tema, pues ya los que te han puesto el nombre delante, pues te pongan los apellidos delante y de esa manera, pues ya, digamos, uno pueda transcribir las bonificaciones de una manera sin tener que trabajar tanto el profesor, ¿vale? Esté todo ya ordenado alfabéticamente, porque sabéis que en el Excel te ordena alfabéticamente, ¿no? Por las distintas celdas. Y bueno, en cuanto a maneras de convertir las dudas en feedback y actividades, bueno, pues hay muchas posibilidades. Unas son más complejas, otras son más sencillas. Lo más sencillo puede ser coger la columna que tenemos con la duda de las dudas más urgentes, la copiamos, la ponemos en una hoja de Excel, la ensanchamos, la imprimimos, con un rotulador subrayamos las que nos parecen más importantes, si nos parece un poco las ordenamos, nos las llevamos a clase y bueno, y comentamos o las discutimos con los alumnos. Esto sería lo más sencillo, ¿no? Otra cosa, maneras, digamos, más sofisticadas de hacer esto, bueno, pues podemos, ya os comenté, podemos etiquetar las dudas, ordenarlas temáticamente, elaborar rankings, es decir, cuántos alumnos tienen dudas con respecto a esto, cuántos con esto, y bueno, y eso pues nos permite pues conocer cuáles son los problemas más que generan más dudas o que son más problemáticos. También podemos responder vía online a algunas. Yo esto empecé a hacerlo con todas y me di cuenta de que no era posible. Incluso aunque no fueran muy numerosos los grupos de alumnos, pues daba mucho. Pero bueno, unas cuantas sí que puede ser ese el camino, ¿no? Y coger y decir, mira, he escogido unas cuantas que los voy a contestar y además no solo al que preguntó cada cosa, sino a todos los alumnos. Y no solo a los que han estudiado. Y además, esto esta resolución de dudas se convierte en material instructivo, ¿eh? Es decir, esto, bueno, puede que se pregunte en alguna prueba, ¿no? Porque es una selección que yo he hecho de las dudas que son, digamos, más preguntables, ¿no? En el examen, ¿no?
Eso es lo que llamamos el Flip Classroom Forte, que algunos en vuestras actividades pues os habéis planteado el hacerlo. Otra cosa sería el Flipping Colors, que básicamente es utilizar la posibilidad que tienen las últimas versiones de Excel de poner texto en colores, que eso antiguamente pues no lo tenían, pero yo creo que desde el 2013 o así ya lo tienen todas. Y entonces básicamente tú simplemente según vas leyendo, pues una las dejas en el color que están, ¿no? Las que vas a responder tú, otras las subrayas si tienes que indagar para responderlas, otras las marcas en verde porque se las puedes devolver a los alumnos para que las respondan, ponerlas, por ejemplo, en materiales que van a salir en clase y que sean los alumnos los que las respondan. Otras las marcamos en rojo porque son dudas que demuestran que el que plantea esa duda tiene un concepto de base erróneo o parte de una premisa errónea, ¿vale? Otras las podemos marcar en azul, que son aquellas preguntas que posiblemente son útiles para evaluar la comprensión y el aprendizaje de algo y por tanto pueden ser buenas preguntas para incluir en un examen, y esto a los alumnos, pues esas preguntas que pueden convertirse en preguntas de examen siempre es algo que les atrae, ¿no? Otras pues pueden servir para fundamentar proyectos de indagación, las marcamos en naranja, u otras que pueden servir para discutir en clase y promover debates, ¿no? Incluso pues si tenemos pues para alumnos de máster o de último curso, pues podemos coger las dudas que hemos recibido, escoger un grupo de ellas y pedirles que ellos las clasifiquen, ¿no? Que ellos decidan cuáles podrían responder, por ejemplo, en equipo, cuáles podrían indagar, cuáles paséis al profesor. ¿Eh? Sí, sí. Proyectos de indagación. Sí, pues quiero decir que si tienen una duda sobre algo, pues que busquen ellos la respuesta. Eso es proyecto de indagación, ¿no? Buscar la respuesta de manera autónoma por ellos mismos, ¿vale? Y que luego eso, pues, por ejemplo, si estamos trabajando en equipos y hay unos equipos que han elegido indagar unas cosas, pues sería sinónimo de investigar, ¿no? De investigar esas cosas, bibliográficamente me refiero, y esos equipos pues pueden digamos, devolver esas cosas a la clase, ¿no? Y comentar un poco cuáles son sus conclusiones. Y también, por ejemplo, podemos plantear que marquen algunas que pensemos que están basadas en alguna premisa errónea o error conceptual, porque de esa manera el hacer que sean ellos los que lo señalen pues les puede ayudar a tener claros cuáles son esos errores conceptuales que no deben cometer, ¿no? Más recomendaciones sobre el trabajo antes de clase. Bueno, muchas veces todo este trabajo que hacemos, pues si de alguna manera lo ordenamos, pues y seguimos dando esa asignatura en cursos siguientes, pues podemos esos materiales reciclarlos, reutilizarlos. Yo, de hecho, pues nosotros esto empezamos hace muchos años y yo al principio pues lo que hacía era buscar por el número del tema, buscaba el mail anterior que había utilizado para hacer esto, pero claro, el problema es cuando empiezas a hacer esto en varias asignaturas y el tema 3 de distintas asignaturas es distinto. Entonces yo lo que hacía era unos mensajes, digamos, un poco estereotipados en los que les decía, estimados alumnos de la asignatura de tal, y entonces yo ya de esa manera podía luego buscar y clasificar. Pero bueno, esto es muy chapucero. Lo mejor es crear repositorios accesibles de mensajes, de recursos, de tareas, de actividades de clase, de preguntas, de kits. O si, por ejemplo, vosotros que usáis Moodle, pues los estáis cargando, pues también vosotros podéis pedir que para la asignatura, supongo, en mi universidad al menos con el Blackboard lo hacemos así, le pides que te carguen, ¿no? Los servicios informáticos, ¿no? Te carguen aquellas cosas que tú pusiste el año pasado y bueno, tú ya las retocas y de esa manera estás aprovechando. Otra idea también buena con respecto a esto es compartir estos recursos con otros profesores. Yo, por ejemplo, si conseguí que todos los profesores de mi área pues utilizaran esta metodología, que bueno, tampoco somos muchos, somos 4. Entonces, pues lo conseguimos a base de
bueno, de que si yo, por ejemplo, fabricaba un cuestionario, pues yo les decía, anda, te regalo este cuestionario, te hago una copia, le pongo tu nombre y ya puedes utilizarlo tú para los que das. Y de esta manera yo lograba que a mis compañeros pues les costara muy poquito hacer Flip Classroom, ¿no? Prácticamente ellos, yo les daba todo hecho, lo único que tenían que hacer ellos era estudiarse las respuestas de sus alumnos. Esto nosotros lo empezamos a hacer hace pues prácticamente 2009-2010 con una aplicación que había entonces SurveyMonkey, bueno, todavía existe, pero ahora mismo ya nos han echado a todos ya por exceso de años usando la herramienta gratuita y entonces pues lo que hicimos fue pasarnos a Google Forms, que esperamos Googles como están forrados, pues esperamos que no nos echen. Lo hacemos así porque en nuestro caso hacer cuestionarios con la herramienta que tenemos institucional, que es la de Blackboard, es bastante más complicado. Bueno, más cosas. Recomendaciones sobre el uso del tiempo de clase. Al fin y al cabo, con esto del aula invertida, lo que queremos es que la clase deje de ser, pues digamos, la explicación permanente del profesor y lo que queremos es introducir momentos, ¿no?, en los que los alumnos pues tengan que hacer cosas, ¿no? Y para eso pues tenemos que planificar ahí unos breaks y bueno, básicamente la idea es pensar, diseñar que las clases van a tener distintas partes, ¿no? Y bueno, nos quedan las recomendaciones finales. Con esto vamos a acabar esta primera parte que yo pensaba que iba a tardar 40 minutos. He tardado un poco más, ya estamos casi en la hora. Bueno, que empezamos un poquito tarde con el tema de lo del sonido y tal, empezamos un poquito tarde. Bien, últimas recomendaciones. Tenemos que pensar en qué momentos pues les podemos hacer pensar a nuestros alumnos, hacer trabajar por parejas o por equipos, si vamos a utilizar, por ejemplo, el Team-Based Learning. Esto he visto que en las propuestas de algunos de vosotros pues habéis decidido incorporar Team-Based Learning. Ayuda mucho el usar aplicaciones para respuesta de alumnos en tiempo real, o ahora que estamos dando las clases, por ejemplo, con Blackboard, pues el utilizar los sondeos de Blackboard. Para de esta manera, muchas veces nos cuesta realmente, les lanzas una pregunta abierta a los alumnos, venga, levantar la mano, venga, contestar en el chat, y no. Y entonces, pues hay veces que la única manera es, pues eso, pues venga, os voy a dar varias opciones y tenéis que votar, pero luego, una vez que escojáis, os voy a pedir que me justifiquéis. Yo tengo aquí la lista, ¿no?, de los participantes y si yo os pongo una pregunta de sondeo, puedo ver qué opción ha escogido cada uno y le puedo decir, a ver, Pepito, cuéntame por qué has escogido esa opción, ¿no? Y bueno, que es una manera cuando tenemos clases que son muy reacias, ¿no?, a participar, pues casi hay que utilizar estas herramientas de una manera un poco, son como los sacacorchos, ¿no?, que sacan los corchos de las botellas, ¿no?, aunque sin sacacorchos es difícil sacarlos, ¿no? Entonces, pues esto nos sirve un poco de sacacorcho. Y finalmente también el tema de hacer evaluación formativa, pero aquí yo creo que hay una idea importante. La evaluación formativa tiene que ser fácil de hacer, porque si es difícil de hacer, de procesar sus resultados, de corregir, pues al final no la vamos a usar. Entonces, tenemos que utilizar una manera de hacer evaluación formativa, pero que sea ágil, que no nos cargue de trabajo, ¿no? Entonces, hay veces que una manera de hacer eso que sea más simple, pues es que sea por un mecanismo automático, por ejemplo, utilizando estas aplicaciones. Y claro, hay veces que estas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de los sondeos, pues no está muy fácil el baremar luego lo que ha calificado cada uno, porque teóricamente tiene un registro de preguntas, pero eso yo no he conseguido que me funcione muy bien. Con otras aplicaciones, por ejemplo, con Sócrates sí que funciona bastante mejor. Pero
realmente muchas veces la utilidad de hacer evaluación formativa no tiene por qué ser el calificar, sino realmente el que los alumnos se den cuenta en qué aciertan, en qué fallan y por qué aciertan o por qué fallan. Con lo cual, yo en mi caso, pues mucha de la evaluación formativa que hago con preguntas de estas en clase, pues realmente esa no sube puntos, ¿vale? Porque me complicaría bastante el proceso el tener que subir puntos. O a lo mejor utilizo un sistema simplificado. Por ejemplo, si hago una competición entre equipos, por ejemplo, de Team-Based Learning, pues los únicos que se llevan una bonificación positiva son los equipos que quedan, digamos, victoriosos o primero, segundo, tercero en la clase, ¿no? Bien. Bueno, con esto ahora sí que este es realmente el final de esta parte, ¿no? Una vez que también podemos utilizar evaluación formativa previa antes de las clases, ¿no? Por ejemplo, metodologías como el Just in Time Teaching o el PPOLA, ¿no? En las que hacemos, ¿os acordáis? Aquí eran los cuestionarios de preguntas abiertas, el Just in Time Teaching. En el PPOLA eran cuestionarios de preguntas de elección entre múltiples respuestas. Y bueno, una vez que tenemos eso, pues, como hemos dicho, podemos aprovechar esa evaluación formativa previa para reenfocar la clase. También podemos introducir evaluación formativa en clase, preguntas abiertas. El problema que tenemos con las preguntas abiertas es que los alumnos muchas veces se resisten a participar. Por eso hay que pensar también un poco en cómo plantear una primera pregunta. Si no nos responden, pensar también en unas preguntas que pueden servir de guía, ¿no? Para que lleguen a la respuesta, en algunas pistas que podemos darles que les ayuden a... Y si no, ya convertimos esa pregunta abierta, la convertimos en una pregunta de opción múltiple y entonces ahí les decimos, incluso podemos añadir una de las opciones sea, pues no sé cuál es, ¿vale? Y entonces estamos obligando a que o contesten una de las opciones o que por lo menos contesten no sé, ¿no? Pero ya es contestar algo. Y de esa manera, pues por ejemplo, incluso podemos utilizar esas preguntas MCQ como control de asistencia a clase. Luego también podemos utilizar, podemos introducir problemas, ejercicios, casos relacionados con las dificultades que hemos detectado. También podemos dar feedback, ¿no? Sobre lo que hemos visto. Podemos dar respuestas. Podemos... otra idea que yo creo que es muy importante, pensamos muchas veces del feedback como si fuera algo individual. Y ciertamente, pues bueno, hay en ocasiones en las que tiene que ser individual. Pero hay muchas veces, si somos capaces de colectivizar el feedback, por ejemplo, lo que os decía antes, con las dudas urgentes, si yo en lugar de contestar la duda urgente a cada alumno, se las contesto en una lista a todos, la utilidad de esas respuestas mías se potencia muchísimo, ¿no? En el Flip Classroom Forte. Y bueno, y también todo esto nos va a ayudar a enfocar las explicaciones en aquellas cosas que quedan más oscuras, en aquellos aspectos más interesantes y en el caso de que cosas que ya los alumnos sepan, pues saber a partir de qué nivel podemos construir. Bueno, con esto hemos finalizado esta primera parte. ¿Queréis alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto de las recomendaciones o pasamos ya con lo del... Si queréis preguntar algo, ponedlo en el chat. Y si no, ya pasamos a, bueno, pues digamos otras estrategias. ¿Todo ok? Muy bien. Muy bien. Pues me dais permiso, ¿no? Vale. Gracias. Entonces, bueno, más cosas. Vamos a ver estrategias que se salen un poco del aula invertida. Esto es un taller de aula invertida, pero yo creo que... vale, así, que seguís ahí. Vale, sí, está bien, está bien. Bien, mirad, tenemos aquí prácticas para mejorar la educación universitaria. Veis que yo aquí os he puesto hasta 13. Yo creo que esto empecé hace un par de años con 10 y luego he ido añadiendo algunas cosas que se me han
que me he ido dando cuenta de ellas y las he ido añadiendo. Entonces, veis que esta tabla tiene 3 columnas. Una es más o menos la idea, que son las que vamos a comentar. Otra es por si queréis investigar autores que han trabajado en ellas. Luego, cuando las vamos a ir desarrollando una a una, y entonces, bueno, incluso os voy a poner ejemplos de libros por si queréis profundizar. Y luego veis que en algunas de estas, un poquito aquí un poquito en broma, he puesto también unos lemas, ¿no?, para ellas. Pero más o menos las ideas, vamos, como voy un poquito mal de tiempo, voy a ir rápido por las, no voy a explicar aquí sobre la tabla, porque las vamos a ir viendo una a una, pero bueno, veis que tenemos una de priorizar los resultados más esenciales, otra sobre el macro diseño, es decir, el diseño a gran escala, el microdiseño, que sería un poco eso que hemos dicho de las clases, ¿no?, del tiempo de cada clase, el estudio preparatorio y la actividad del alumno, que esto es lo que más tendría que ver con el aula invertida, el enfocarse en los intereses y las dificultades de los alumnos, es decir, ya que les preguntamos a los alumnos, aprovechemos esa información para enfocar las actividades de clase en lo que necesitan. Esto pues esto lo inventaron los autores del Just in Time Teaching o Fink, por ejemplo. Y bueno, yo luego lo he aprovechado para el concepto este de aula invertida adaptativa. Luego otra idea es el utilizar los recursos de la gamificación, ¿vale? Aquí os he puesto un autor, pero hay otros. Luego os recomiendo otro que tiene un libro, Carl Kapp, que tiene un libro muy bueno sobre cómo aplicar gamificación en educación. El desarrollar una evaluación formativa, pero que tenga una pequeña carga de calificación, por ejemplo, es lo que nosotros hacemos con el estudio preparatorio. El practicar el razonamiento reflexivo, el promover el aprendizaje autónomo, por ejemplo, como decíamos antes, mediante pasándoles cosas a nuestros alumnos para que las indaguen. Hay veces que a lo mejor un alumno te dice, les podemos en un cuestionario decir, oye, sobre este tema, ¿qué te gustaría indagar? Y ante una respuesta de un alumno que dice, pues me gustaría indagar esto, pues tú le puedes decir, pues busca con estas keywords y luego vamos a poner en clase, en común lo que encuentres, ¿no? Bien, y de esa manera, pues, digamos, les transferimos más iniciativa, más responsabilidad a ellos. Luego también está el incorporar a los alumnos a los procesos de evaluación, el uso de las rúbricas para poder evaluar actividades, aprendizajes complejos. Luego está el fomento del razonamiento crítico, ¿no? Muchas veces los profesores hablamos de que nos importa mucho que nuestros alumnos aprendan a razonar, pero si luego nos preguntan, bueno, ¿y tú realmente en tus clases cuánto tiempo? Córtalo, márcalo, el tiempo que dedicas a que tus alumnos razonen críticamente. Pues muchas veces, pues si hacemos esa segmentación del tiempo, pues nos daríamos que, dicen, no, si realmente les he hecho pensar muy poquito tiempo, ¿no? Más cosas, el evaluar, el utilizar la evaluación formativa y el feedback para dialogar con los alumnos y darles un rol en la evaluación y el aprovechamiento del feedback. Ahora mismo hay digamos, lo que llaman el feedback de nueva generación, que es el feedback aplicable, es decir, el feedback, pero pensando en cómo lo va a aplicar el alumno para mejorar aquello que ha generado ese feedback, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos un par de ideas en las que tienen que ver con centrarnos en el aprendizaje de los alumnos más que en la enseñanza del profesor, en saber adoptar el rol de guía más que el de transmisor de información. Y finalmente, un último punto que he añadido, que es yo creo muy importante, que es de Fink también, que es el de escuchar a nuestros estudiantes, aprender sobre ellos, ser cercanos, ser receptivos, porque esto nos va a permitir, va a ser una de las cosas que más nos permitan mejorar nuestra docencia, saber qué es lo que piensan los alumnos de ella. Y bueno, vamos a ver uno a uno, vamos a ver, nos quedan 20 minutos hasta llegar a la hora.
Vamos a ir viendo un poquito estas cosas de manera rápida. La primera idea sería, decíamos, tenemos que dejar claro, y esto en el curso yo he intentado que lo hicierais un poquito, el que teníamos esa actividad sobre las ideas esenciales de la asignatura. Pues bueno, una vez que tenemos claro cuáles son las ideas esenciales de una asignatura, incluso habéis hecho un cuestionario diagnóstico, ¿no? Para ver cómo van los alumnos, cómo se entran con respecto a esas ideas. Una vez que tenemos claro cuáles son las ideas esenciales que queremos que nuestros alumnos aprendan, es decir, los resultados de aprendizaje que queremos lograr, ¿no? Pues podemos priorizarlas, ¿no? Y podemos priorizarlas y si les damos énfasis y prioridad, pues podremos incluir actividades en las que nuestros alumnos tengan que transferir esas ideas a nuevas situaciones y tengan que aplicarlas. Y eso, digamos, se las va a fijar mucho mejor esas ideas esenciales. Luego tendríamos que pensar si realmente nuestro sistema de evaluación realmente obtiene evidencias de que realmente esas ideas esenciales están siendo aprendidas, ¿vale? Este modelo, que bueno, no lo he dicho, pero es de estos autores, Mattei y Grant Wiggins, lo llaman diseño marcha atrás, backward design, porque lo que hace es partir de los resultados, partir de lo que queremos conseguir, ¿no? Los resultados de aprendizaje, y a partir de ahí pensamos en la evaluación y la alineamos con esos resultados y las actividades de transmisión de información, tarea, reflexión, ¿vale? También las alineamos con esos resultados que queremos lograr. Estos autores tienen, ¿veis? Esta guía, este es el libro teórico que primero escribieron y que vendieron más de 100.000. Se utilizó pues a nivel universidad, a nivel educación secundaria en Estados Unidos. Y esta es una guía para diseño de unidades, para crear unidades de alta calidad, ¿no? Y bueno, y tenéis aquí, os pondré en la presentación en el sitio en el Moodle, tenéis aquí digamos, un link a unos capítulos de muestra gratuitos para que lo veáis. Luego, otro autor que también trabajó en esta línea y que posiblemente algunos le conozcáis, si alguno le conoce, lo podéis poner en el chat, es John Biggs. Bueno, no conocerle en persona, no, yo no le conozco en persona, pero que hayáis leído algo de él. John Biggs tiene un libro que es muy importante hasta tal punto que ha sido traducido, pocos libros sobre enseñanza universitaria son traducidos al español, y este es uno de las excepciones. Se llama Calidad del aprendizaje universitario, de John Biggs, y es muy interesante. Yo me lo leí primero en inglés y luego resulta que lo tradujeron al español, pero bueno. Entonces, el tema está de las prioridades, para que lo tengamos, nos quede más claro. Un poco estos autores, Mattei y Wiggins, dicen que es muy importante, primero, que nosotros tengamos claras las prioridades y segundo, que seamos capaces de comunicárselas a nuestros alumnos, ¿vale? Incluso tal vez deberíamos evaluar de alguna manera que se las hemos transmitido, ¿no? Y estos autores proponen establecer 3 prioridades, ¿no? Es decir, no tratar todo el temario de la misma manera, sino decir, a ver, hay unas cosas que deben comprender con la suficiente profundidad como para poder aplicarlo y transferirlo a nuevas situaciones, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Y de esta manera, dándole la máxima importancia, conseguiremos pues que el recuerdo de esto sea más permanente, ¿no? Luego en una segunda división estarían aquellas cosas que es importante saber y saber hacer y aplicar, ¿vale? Y en una tercera, pues aquellas cosas con lenguaje, conocimiento, más accesorio, con lo que deben estar familiarizados, que lo puedan entender, pero no hace falta que se lo aprendan, ¿no? Segundo punto sería el macro diseño de la asignatura. Veo que sigo retrasándome, ¿vale? Aquí recomendación que os digo, si queréis inspiraros en programas de asignaturas
similares a la vuestra. En países anglosajones podéis buscar con la palabra syllabus, que es como ellos llamarían la guía de la asignatura, y entonces y ponéis el nombre de vuestra asignatura en inglés y entonces encontraréis ejemplos, ¿no? Recomendaros de estos autores que hablan del macrodiseño, sobre todo yo recomiendo los libros de Fink, que tiene uno de 2013 está en inglés y que luego posteriormente le han traducido. Lo que pasa que yo he leído el original en inglés y la traducción que hay al español está hecha, me parece que está hecha en México. Entonces ese es traducido al español, me imagino al español de México. Pero bueno, si alguno, bueno, será más fácil que el inglés, ¿no? Y este es un autor que a mí me gusta muchísimo. Y estos señores, vamos, sobre todo Fink, bueno, pues llevaba más allá el tema del alineamiento. Antes habíamos dicho de alinear, ¿no? La evaluación con los resultados, con la práctica y con la teoría. Pues hay otros autores que esto lo llevan a lo que llaman los short-term goals, ¿no? Y los long-term goals, los objetivos a corto y a largo plazo. Y muchas veces dicen que el problema es que estas cosas pueden estar alineadas entre sí, pero si están alineadas solo con los objetivos a corto plazo, pero estos no están alineados con los que pretendemos a largo plazo, pues tampoco estamos consiguiendo gran cosa. Es decir, que hay que conseguir alinear, pero con los objetivos de desarrollo a largo plazo más interesantes. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una plantilla de macrodiseño, que bueno, esto es concretamente sobre una serie de actividades que hacíamos de seminarios, pero me quedan 12 minutos, no voy a tener tiempo para explicar esto, ni la siguiente, que bueno, que prácticamente es como nosotros hemos ido evolucionando el macrodiseño de nuestras actividades de aprendizaje basado en problemas, cómo hemos ido evolucionando con el tiempo. Esto incluso lo que puedo hacer es si en alguna de las sesiones de grupo nos sobra tiempo, a lo mejor sí que puedo contar eso en más detalle, ¿eh? Luego también, esto ya lo hemos contado un poquito, tendríamos otra cosa que es el optimizar el microdiseño de cada segmento de clase. Aquí os recomiendo un libro de técnicas para estas cosas, ¿no? Para microdiseño de este profesor, José Antonio Bowen, que ahora es rector de un college en Estados Unidos y bueno, tiene unos libros muy interesantes sobre metodología. Este es otro que es un profesor, Tyagarajan, que era un profesor que enseñaba en la India y fueron unos americanos una visita y le vieron dar clase y se lo llevaron a Estados Unidos. O sea que imaginaros lo fenómeno que era. Y bueno, y básicamente lo que aportan estos autores pues es el concepto sobre todo de clase interactiva, ¿no? Y bueno, incluso Tiagi pues clasifica un poco las clases interactivas en distintas categorías, en función del objetivo que tienen las acciones, en función del momento en el que se producen esas acciones. Fijaros que tenemos por aquí cosas que tienen que ver con el aula invertida, ¿no? Porque hay que hacer estudio preparatorio como en el Team-Based Learning, Peer Instruction, Just-in-Time Teaching, bueno. Y bueno, esto es un ejercicio que os propongo que es, bueno, que hagáis microdiseño de una clase, básicamente que decidáis qué cosas son las más accesorias y las quitéis y eso os dará tiempo para introducir más cosas. Y bueno, el sustituir títulos afirmativos por preguntas, el tapar las respuestas a esas preguntas con cuadros con la animación desaparecer y eso os va a permitir que aunque esto lo enviéis el PDF a los alumnos, pues no puedan leer la respuesta y que solo se muestre en la clase, pero después de que hayan pensado. Aquí os explicaba una serie, en las siguientes diapositivas, una serie de trucos para hacer esto, pero las voy a dejar sin explicar porque no llegamos, sino era un poquito el cómo hacer esto de las animaciones, ¿vale? Y bueno, algo que hemos comentado, el tema de utilizar sondeos o cuestiones rápidas
de Sócrates. Bueno, este era un ejemplo de pregunta conceptual que si fuéramos mejor de tiempo, pues os haría un examen de inmunología, ¿no? Para ver si entendéis. Bueno, ya veremos. Esta, si no, a lo mejor en otro momento, en otra clase os la pongo y eso. Bueno, esto, comentar un par de libros. Estos son un par de libros de Tia Graham sobre clases interactivas y juegos favoritos. Y bueno, la verdad que me quedan todavía un montón de puntos. Bueno, de este hemos hablado mucho, el tema del cómo el aula invertida o el flip classroom, ¿no? Cómo sacando la transmisión de información fuera de clase, pues tendremos más tiempo de clase para hacer otras cosas. Bueno, esto es un poquito de la historia. Esto es el boom de publicaciones, ¿no? Que hubo con Flip Classroom y que veis que todavía, esto en 2019, todavía seguimos, bueno, en ese año se llegó a las 11.000 publicaciones que tenían el Flip Classroom dentro esto es en Google Scholar. El añadir el carácter adaptativo, ¿no? Luego, en cuanto al tema de gamificación, vamos a tener la presentación de mañana, realmente es cuando desarrollaremos más esto. Profundizaremos tal vez ahora en quedarnos con recomendaros un libro sobre gamificación en educación que es de Carl Kapp, que es ¿ves? La gamificación del aprendizaje y la instrucción. Además es un libro práctico, no es teórico. Luego el tema de la importancia de dar algo de valor a la formación, por ejemplo, como nosotros hacemos con el estudio preparatorio, para que los alumnos se lo, digamos, se lo tomen más en serio, porque si no se lo damos, pues se lo toman menos en serio. Luego, sobre el fomento del aprendizaje autónomo y la autorregulación de los estudiantes, esta autora se llama Linda Nilsson y este es un libro recomendable de ella, ¿no? Creando aprendices autorregulados, ¿no? Sobre rúbricas, os recomiendo este libro que se llama Introduction to Rubrics y que ya ha tenido pues varias ediciones. Yo el que leí es la edición anterior a esta. El concepto este del entorno de aprendizaje crítico, que esto, bueno, Ken Bain, ¿alguno conocéis a Ken Bain? Ponerlo en el chat, si alguno lo habéis leído, este libro que se titula Lo que hacen los mejores profesores universitarios. ¿Alguno lo conocéis? Bueno, pues os lo recomiendo. Aquí tenéis el link a él en Amazon. Está traducido. Lo tradujo el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia ya hace bastantes años, pero sigue siendo una referencia válida e interesante. Y bueno, básicamente esto de la idea del aprendizaje crítico, pues básicamente es que los profesores plantean preguntas a los alumnos la intentan responder utilizando esa información que habían estudiado. Se discute, se da feedback por parte del profesor, los compañeros, y bueno, y se vuelven a plantear preguntas. Esto sería bastante parecido a lo del peer instruction. Punto importante también, el tema del feedback. Si queréis aprender sobre feedback, este libro es mi recomendación. Diseñando procesos eficaces para proporcionar feedback en educación superior, de Carls y Naomi Winston. Y bueno, básicamente la idea de este libro es eso, que el feedback debe ser algo que el alumno pueda aplicar, ¿vale? Para mejorar, digamos, su aprendizaje. Y llegamos a los 2 puntos finales y nos quedan, me parece que nos quedan 5 minutos. Bueno, hemos recuperado con esta carrera, este sprint que hemos hecho. Y sería el punto 12, el centrarnos en el aprendizaje de los alumnos, adoptar el rol de guía y orientador, y que esto ha sido una idea fundamentalmente de 2 autoras, de Alison King, que esta es la famosa del
Sage on the Stage to Guide, from Sage on the Stage to Guide on the Side, ¿no? Y Marie-Hélène Weimer, que fue una de las primeras que propuso el aprendizaje centrado en el alumno. Y finalmente la idea de Fink, que bueno, que era esa de la importancia que tiene que escuchemos a nuestros alumnos, ¿no? Que haya que les demos oportunidades de expresarse, y que esto lo podemos hacer, pues por ejemplo, con estos cuestionarios de preguntas abiertas tras el estudio. Si nosotros nos estudiamos sus respuestas, ya estamos empezando un diálogo. También podemos plantear preguntas en clase. Al final de la clase podemos utilizar técnicas como el exit ticket, ¿no? Que prácticamente lo que les pides es que antes de salir de la clase te informen de qué es lo que han comprendido y qué es lo que no consiguen comprender, que esto además, por ejemplo, con las herramientas de Mentimeter o con Socrative se puede hacer. Y luego, por ejemplo, hay una cosa que hago que es muy interesante, os lo recomiendo que lo hagáis. En los exámenes, suelo poner al final del examen una pregunta: ¿qué es para ti lo más importante que has aprendido en esta asignatura o en este parcial? Y además, esto a mí lo que me permite es, cuando estás en el examen, ¿no? Y te lo empiezan a entregar los primeros, pues yo de esta manera esto se convierte en mi pasatiempo durante el examen. Me pongo a leer las cosas que los alumnos me han dicho que para ellos es lo más importante que han aprendido. De esa manera se me pasan. Yo es que les hacemos unos exámenes bastante largos de 2-3 horas, a lo mejor un parcial. Y de esa manera, pues bueno, nos sirve para ver qué cosas valoran ellos y eso. Y bueno, The Fink, este libro, ¿no? Listening to escuchando al que aprende, ¿no? Que bueno, que es un libro bastante antiguo y que está casi agotado. Podéis encontrar alguno en Amazon América. Y bueno, y esta era otra actividad que nos quedaba para el final y que vamos a tener que hacer pues en un par de minutos, que era donde yo... Y era, bueno, pues... en la universidad muchas veces no enseñamos cosas sencillas, tenemos que enseñar cosas complicadas, ¿no? Porque las cosas sencillas ya te las enseñan en otros niveles de educación más primarios o secundarios, ¿no? Y entonces un poco la idea es, si por medio del chat interpretamos esto como una situación, ¿no? de aprendizaje, ¿no? Y la idea es que penséis en qué puede significar algunos de estos elementos que tengo señalados en la fotografía, ¿no? El listón, la pértiga, el listón sería este, ¿no? La pértiga, la persona que practica, ¿no? La atleta en este caso, qué puede significar el fallo, qué elementos se nos quedan invisibles debajo de la imagen, cómo se puede aprender a hacer esto, pero que realmente no lo estamos viendo en la imagen. A ver, escribirme en el chat alguna cosa. El listón, el objetivo del aprendizaje, sí, tiene que ver con las expectativas, ¿no? Y también tiene que ver con que posiblemente si ponemos el listón elevadísimo desde el principio, pues eso posiblemente desanime a nuestros alumnos, y entonces a lo mejor tenemos que saber ir subiendo el listón, sí, tiene que ver con las expectativas. Tenemos que intentar que sean unas expectativas altas, pero que sean, la pérdida es el profe. No, ahí no puedo estar de acuerdo. El profe es el entrenador. El profesor sería el entrenador de esta atleta. La pértiga realmente es un instrumento tecnológico que le permite llegar a donde superar alturas que no podría sin la pértiga, ¿vale? Bien, veo que salen, sí, el atleta es el alumno, estamos de acuerdo, ¿no? El tema, ¿dónde está el 4? A ver, que el 4, los entrenamientos no lo vemos, sí, es una de las cosas, y sí, bueno, o sea, vale, en ese reconozco a María Sainz, que en un sentido metafórico, ¿no? El alumno se apoya en el profesor, vale, sí, pero realmente en la analogía que yo os pretendía construir, el rol del profesor es más bien el del entrenador, que primero le dice al alumno cómo debe hacer las cosas, qué habilidades debe entrenar,
qué ejercicios tiene que hacer. Luego le va a observar saltando y le va a decir, mira, no has hecho bien esto, tienes que llegar corriendo más. Bueno, realmente el estudio sería a cualquier cosa que el alumno haga para entrenarse, ¿vale? La pértiga sería más la tecnología, ¿no? La tecnología y la metodología, cómo las metodologías de enseñanza y las tecnologías de la enseñanza pues nos pueden ayudar a llegar más. Y la colchoneta, ¿veis? Dicen, esa es una de las cosas que no se ven. Si no hubiera colchoneta, poca gente aprendería a saltar pértiga, ¿no? Seguramente acabarían casi todos en silla de ruedas si no tuvieran colchoneta, ¿no? Y entonces veis que es importante la colchoneta. Bueno, de todos modos, ¿veis? Esto que os he hecho es una animación de estas. Sabéis que el Blackboard se carga las animaciones, entonces lo que tienes que hacer es duplicar la diapositiva y entonces, bueno, pues estos serían los elementos para conseguir aprendizajes complejos, ¿no? Las expectativas, un aprendiz competente, ¿no? Que bueno, que esa competencia además muchas veces es a base de entrenamiento previo, ¿no? De haber aprendido ciertas habilidades. La tecnología, habéis dicho antes el entrenamiento, ¿no? Múltiples, que sería el entrenamiento al fin y al cabo son evaluaciones de baja repercusión, ¿no? Y baja repercusión significa que hay una colchoneta y que no te pasa nada cuando te caes, ¿no? Y el entrenamiento de habilidades, pues por ejemplo hay que entrenar velocidad, hay que saber doblar la pértiga. El feedback del entrenador, ¿vale? Muy importante. Y fijaros, muchas oportunidades para intentar y fallar. Fijaros, ¿no? A lo mejor algunos no os habéis dado cuenta, posiblemente veíais esto y decíais, ¡ah, éxito! Pues no, el listón se está cayendo, es un fracaso. El listón tenía que estar apoyado aquí si lo hubiera superado. Es decir, pero hay que fallar mucho para aprender a hacer las cosas bien, ¿vale? Y veo que la última aportación que teníais comentabais ahí de la colchoneta, que veis que aquí ya lo tenía, ¿no? Que ¿cuál es la colchoneta en nuestra analogía? Pues en nuestra analogía, la colchoneta es la posibilidad de errar sin múltiples intentos para intentarlo sin que haya consecuencias desastrosas, ¿no? Y que haya un entrenador que te administre feedback, ¿no? Que te pueda ayudar a mejorar y que lo haga con amabilidad, ¿no? De una manera amigable, ¿no? Bien, y bueno, al final, y bueno, y esto es el brazo de un tenista, Stan Wawrinka, ¿no? Y que tiene ahí apuntado una cita de Samuel Beckett que, bueno, pues que va sobre eso, ¿no? Sobre que hay que intentar y hay que fallar muchas veces y que no importa y que hay que intentarlo de nuevo, fallar de nuevo y así de esa manera llegaremos a fallar mejor, ¿no? Que es una manera de acabar haciendo las cosas bien, ¿no? Y bien, este jugador era un poco impulsivo y yo creo que por eso se escribía estas cosas en el brazo para que no se lo olvidaran, ¿no? Y bueno, simplemente comentaros que bueno, que de estos libros que he comentado, pues aquí tenéis las referencias, no está el título y los nombres, no está el año ni la editorial, pero bueno, ahora mismo con esto del Google y tal, pues lo podéis encontrar fácilmente, ¿vale? Y aparte, uno que no he comentado es este que le he puesto aquí el último porque es muy interesante, que este es sobre todo útil para cuando os toque dar una asignatura que no es vuestra especialidad, os toque dar un tema por primera vez y que se titula Enseñando lo que tú no, lo que tú no conoces, ¿no? Y bueno, es un libro muy interesante, ¿eh? Yo me lo he leído varias veces porque me ha tocado hacer eso algunas veces. Y bueno, ahora podéis preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos? Bueno, ¿hay alguien que no se haya dormido? Bueno, os quiero preguntar lo siguiente. Y es, nosotros ahora vamos a tener un descansito. Digo, no, son las 5. Sí, tenemos un descanso hasta las 5:30. A las 5:30 empezamos esta primera sesión que era la de
la de Filosofía, Letras, Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Aquí en la lista tengo puestos los nombres: Belén López, Irene Merino, Isabel Escalera. Isabel me ha pedido no presentar hoy, que tenía un problema para presentar hoy. Alberto Alonso, Isabel Pizarro, Santiago, Noelia Santamaría, Beatriz Méndez. Entonces, primero, a mí me gustaría que por lo menos, bueno, Santiago ya le tengo, le he puesto el primero, entonces, porque luego él a partir de cierta hora se tenía que ir, entonces dije, pues venga, ya está, que él solo va a poder estar. Entonces, vale, vemos que hay alguno que, los que no seáis de esta tarde, os podéis ir. Vemos que María Belén tiene que irse hacia las 19. ¿Qué te parece, María Belén, si entonces tú presentas la segunda? ¿Te parece bien? Podéis esperar un momentito. A ver, los que se tienen que ir hacia las 7 tengo María Belén, la pongo la segunda, porque es la primera, María Belén López, la primera que lo he dicho. Beatriz también me dice eso. Entonces, a Beatriz la pongo la tercera, no os preocupéis. Beatriz le ponemos la tercera. ¿Quién más? Luego viene, ya está, no hay ningún problema. Tened en cuenta que yo calculo que posiblemente, hombre, depende del número de los que presentéis, ¿no? Bueno, Isabel se adapta, vale. Entonces, si queréis por ahora dejamos estas tres puestas. Isabel, vamos a ver, tenemos 3 para hasta las 7. Isabel, tú podrías, Isabel, Irene no tienen problemas, pero os da igual antes, digamos, en la primera sesión o, o, o no os importaría, por ejemplo, ser las primeras de la segunda sesión. Por ejemplo, darlo a las... esto sería ya, estaríamos hablando, la primera sesión 5:30, 7, pues sería darlo a las 7, ¿vale? Veo que Irene no tiene problema y Isabel tampoco tiene problema, ¿vale? Entonces, vamos a ver, Irene, entonces a Irene la podríamos pasar para la segunda sesión. A Isabel hemos dicho que no, Escalera, que no está. Isabel Pizarro la podríamos pasar también para la segunda. Bueno, aunque vamos a ver, porque por ejemplo, Noelia no ha dicho nada. ¿Está por ahí Noelia? ¿O no está? Claro, porque yo estaba pensando aquí que todos los que... Noelia no está. ¿Y Alberto Alonso? ¿Le tenemos o no le tenemos? Bueno, ¿veis? Entonces yo cuento con que posiblemente, no sé, a lo mejor se unen, pero a lo mejor no. Entonces, bueno, tenemos 3 y no sabemos qué más va a ocurrir, ¿vale? Entonces, si queréis, lo que podemos hacer es, lo que vamos a hacer es, dejamos, por ejemplo, habíamos dicho a Isabel y a Irene, a Isabel Pizarro la vamos a poner en cuarto lugar, que tal vez le toque en la primera parte, o tal vez en la segunda, y a Irene Merino la ponemos en quinto lugar. Y tenemos por aquí a 2 personas que no sabemos si al final van a estar en esta sesión, que son Alberto Alonso y Noelia, ¿vale? Vale, con lo cual, bueno, y si no, lo que vamos a hacer, si al final resulta, vale, en ese orden lo vamos a hacer. Primero será Santiago, segundo Belén López, tercero Beatriz Méndez, cuarto Isabel Pizarro, ya decimos, pues que se queda en la primera antes de las 7, bueno, que da tiempo, vale, que le toca un poquito después, como están seguidas, pues yo creo que a lo mejor paramos la grabación en algún momento y decimos que se ha acabado, pero ya está. Y luego en quinto lugar vendría Irene Merino, ¿vale? Y no sé si están las de medicina. ¿Patricia está?
Alba se desconecta, vale, muy bien. Patricia está, no sabemos. Y María Sainz Gil antes estaba, pero Sí, no sé si se ha tenido... aquí Estás, ¿no? estoy todavía, sí. Y contamos contigo. Sí, sí, conmigo contas. A Patricia no Entonces, la... mira, a ti te vamos a poner, serás la primera del grupo de medicina, enfermería y farmacia, ¿vale? Vale, Pero, ya te digo, un poco lo vamos a hacer a continuación de cuando acaben los 5 que tenemos del primer grupo, ¿vale? Que un poco por la experiencia que yo tengo, hombre, depende de lo que tarde cada uno y de lo que comentemos, pero bueno, pensar que en principio ahora mismo seguros tenemos 6 personas para 3 horas. Es decir, que en principio, pues podríamos disponer hasta de 30 minutos por cada uno, ¿vale? Que resulta que tardamos menos entre presentación y discusión, comentarios. Que resulta que quedamos menos, que se nos acaba antes. Bueno, pues yo ya os cuento, os puedo contar alguna de las cosas que he tenido que saltar de la presentación. O bueno, yo ya, digamos, ya veo yo ahí alguna cosilla que podemos hacer, ¿vale? Y entonces, bueno, os voy a dejar un descansito por lo menos hasta las... Vamos a parar esta grabación, que bueno, son ahora y 12. Yo creo que empezamos, al final empezamos casi 8 minutos tarde. Yo creo que al final, pues más o menos hemos estado en el tiempo, ¿vale? Pues entonces voy a parar la grabación, si esto me funciona, que veo que, again, el ratón no me está pico en donde se tiene que parar la grabación y no me pica. Bueno, entonces, ahora sí. Es como que se